Hola chicos, os vengo a hacer mi parte del trabajo del proyecto de Medieval, que como ya sabéis es un camino arqueológico hasta Santiago, y os vengo a hablar de una disciplina un poco menos conocida, pero igual de importante, que el estudio de un yacimiento, bueno, que no es que sea menos importante el estudio de un yacimiento, sino que también es interesante. Y bueno, pues os vengo a hablar de la muerte y la vida de un peregrino en época medieval y cómo la muerte es uno de los constantes de la vida medieval, y esto también se reflejará en los caminantes que llegan a la península ibérica para realizar el Camino de Santiago. Tenemos que tener en cuenta que durante la época de mayor esplendor del Camino de Santiago, que se produce alrededor del siglo, es que tengo aquí mis apuntes, del siglo XI-XII, la masa de peregrinos que llegaron a la península ibérica de origen extranjero o realmente de origen peninsular produjo un cambio de mentalidades y un cambio de costumbres que se ve reflejado pues en el sentido de que, bueno, a ver, en el fondo viene un montón de gente con un montón de cosas muy diferentes a las que teníamos y influye y se refleja en el registro material. Pero, aún así, casi todos los caminantes que fallecen durante el Camino de Santiago, en sus necrópolis o en sus tumbas, vemos que la simbología y el ajuar que les acompaña es casi siempre el mismo. Este tipo de investigación sobre la vida y la muerte de la gente normalmente no se llevan a cabo porque el mundo de la arqueología ha tenido otras corrientes, pero hoy en día esto está siendo muy puntero y a mí me resulta muy interesante y por eso precisamente os lo traigo. Tenemos que saber también que el discurso histórico y la generalización en el mundo de la arqueología ha pasado hasta hace 2 días y que este tipo de investigaciones son bastante novedosas y quizás es nuestro futuro. Y bueno, pues hablaros un poco de que cuando hablamos de Camino de Santiago y de su momento, pues siempre estamos recordando el tema de los hospitales y el tema de que, bueno, la hospitalidad y que ellos llegaban y había un hospital y no sé qué, no sé cuánto y les daban de comer, pero esto no cubría para nada las necesidades que la península ibérica tenía y que los peregrinos tenían, puesto que el número de peregrinos era enorme y que durante el siglo XI y XII, eso con mayor esplendor, los peregrinos eran básicamente 3 características: era pobre, enfermo y peregrino. Entonces llegaban aquí y mientras realizaban su camino, que no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora, que no tenían la marca quechua y su ropaje era casi, bueno, pues una telilla mal puesta y pasaba un frío, y llegaban a la península ibérica y en muchas de ocasiones necesitaban ser acogidos y ser curados, y muchos de ellos no llegaban a Santiago y morían aquí. ¿Qué pasa? Que estas muertes no tienen nada que ver con a lo mejor una tumba esplendorosa, porque es gente anónima que fue enterrada casi con lo básico y muchas veces con prisas y de mala forma. Sí es verdad que casi siempre tienen el ritual cristiano de orientar la cabeza al oeste y los pies al este, que nos viene heredado de época romana, pero que las fosas o cuando puede que sea en losas no está igual de preparado que cualquier otra persona, porque realmente es gente que no tiene dinero. Pero bueno, también teníamos que hacer aquí una pequeña reflexión, que cuando hablamos del hospedaje y de las tabernas y los hospitales siempre hablamos del carácter público que existió por el tema de las cofradías y de las órdenes religiosas, aunque también deberíamos hablar del hospedaje y todo el comercio que hubo privado, que quizás está menos estudiado, pero que también es muy importante. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que estos peregrinos pobres, como hemos hablado, son hijos de un momento de crecimiento demográfico y movidos, por un lado, por la devoción al santo, y por otro lado, porque al final acaban convirtiéndose en vagabundos errantes europeos, acaban en la península ibérica y en muchas ocasiones mueren aquí y se entierran aquí. Entonces, un poco hablaros también del tema de que los itinerarios que hacían
eran muy duros. Sí que es verdad que al final del itinerario tú tenías tu hospedaje, pero que en muchas ocasiones no se llegaba porque las condiciones no tienen nada que ver. Hay enterramientos que distan mucho porque, por ejemplo, en Roncesvalles se encuentran enterramientos de tipo más monumental que se asocian normalmente como a grandes jinetes y momentos como de confrontamiento y, bueno, pues distan que parecen mucho mejor. Pero lo normal es que no tuvieran nada que ver y que los personajes, pues, al final estaban casi sin identificar, ni estelas ni recordamiento de cómo se llamaban. Incluso existen fosas comunes de peregrinos que llegaban aquí enfermos y que suponían un problema para la población de aquí porque traían, pues, imaginaros lo que era la vida medieval, que vivir era casi más complicado que morir. Entonces, una de las características que siempre se ve del caminante de Santiago, pues la típica vieira con sus 2 agujerinos que hoy en día llevamos colgados, pues en aquella época claro que ya era tradición y era el principal, bueno, es el principal signo que identifica a los caminantes y que se enterraban con ellos por devoción al mismo. Quizás porque realmente eran casi gente anónima que incluso hablaban alemán, que no teníamos ni idea de lo que decían. Y parece que estos enterramientos, pues eso que decía, eran rápidos porque eran llevados a cabo por las cofradías, pero sí que es verdad que nos quedan testimonios escritos que dicen de la importancia y de los ritos que se llevan a cabo con estos caminantes, que eran enterrados con mucha devoción porque habían dado su vida por llegar a Santiago y dar gracias al Santo Santiago. Y la importancia de estos símbolos llegaron a tal que incluso en cerámicas, veladas, vidriadas, encontramos estampillas de la Concha y la Viera. Y el problema que realmente que tenemos siempre en las necrópolis y en los enterramientos es que lo que nos llega es muchísimo menor de lo que a lo mejor era. Y que cuando tú entierras a alguien o cuando tú llevas un rito, el rito lo realiza una persona para la persona que está vieja, o sea, que está muerta. En el sentido de que muchas veces vemos un enterramiento y decimos, bueno, esta persona fue muy importante. No, fue importante su familia. Entonces tenemos que ver que todo el ropaje que a lo mejor llevaban, como el gorro, las barcas, que por eso se llama nuestro nombre, ha desaparecido por el tipo de material. Pero estas cosas nosotros los estudiamos y yo quiero retransmitirlas a vosotros y que empecemos a ver la imagen del peregrino, pues una imagen completa y lo que supone la muerte del peregrino en el Camino de Santiago. Y bueno, tampoco mucho más que deciros. Pues nada, un saludo y simplemente era un tema para que tuvierais en cuenta a la hora de hablar o a la hora de pensar en el Camino de Santiago y nada, espero que os haya gustado.